Compañía de Rosa Ángela Plata es orientadora al contribuyente. Buenos días. Muy buenos días. Gracias estar aquí con ustedes y con todos los audientes en esta mañana. Bueno, ¿a qué debemos el honor de su visita, directora de la DIAN? Porque la gente cuando oye hablar de la DIAN se asusta. Bueno, yo creo que ese es un... Compañía de Rosa Ángela Plata es orientadora al contribuyente. Buenos días. Muy buenos días. Gracias estar aquí con ustedes y con todos los audientes en esta mañana. Bueno, ¿a qué debemos el honor de su visita, directora de la DIAN? Porque la gente cuando oye hablar de la DIAN se asusta. Bueno, yo creo que ese es un estigma que hay que romper en este momento. No, ¿verdad? La historia sí tristemente nos dejó algunas imágenes y algunos hechos que pues no vienen a colación. En este momento la DIAN tiene la posibilidad de llegar a ustedes a través de medios presenciales y virtuales para orientarles y educarles sobre la nueva obligación que se acerca a partir del próximo 12 de agosto, que es la de presentar la declaración de renta por parte de las personas naturales. Entonces nuestro objetivo es invitar a los ciudadanos a que por favor hagan cuentas si están obligados, se acerquen a nuestro punto de contacto, el cual está abierto de 8 a 4:30 de la tarde. Esta semana estamos dando pues prioridad a aquellas personas que inician a declarar a partir del 12 o 13. Importante saber que esos plazos están dados por decreto, que se encuentran en el portal, y que el día 12 vamos a arrancar con el número 0102, que son los dos últimos números de la cédula de cada ciudadano. Entonces, importante saber cuándo nos corresponde, cuáles son los valores, cómo debo declarar, a qué categoría pertenezco como declarante, ya que la reforma tributaria sí nos dio un vuelco en el conocimiento frente al tema de renta. Y por último, pues aprender a usar el programa Ayuda de Renta, que es una de las misiones esta semana sobre nuestra cabeza recae. Doctora Nancy Patricia Holguín, Sí, de la señor. DIAN. El organismo ha establecido digamos, un nuevo sistema mediante el cual muchas personas que antes no declaraban ahora tienen que hacerlo, especialmente personas que están empleadas y que ganan a partir de determinada cantidad de dinero como sueldo superior a 3, 4 millones, si mal no estoy. Sí, Eso 3 millones. incluye que esas personas reciban un paz y salvo, o simplemente van a quedar en los archivos de la DIAN ya canceladas sus obligaciones con el Estado, o le van a exigir a ellos para otros trámites la presentación del paz y salvo como ocurría antes. Bueno, la historia sí nos ha cambiado, les decía hace un momento. A partir de la ley 1607, los plazos han cambiado, pero también las cuantías. Bien dice usted, ahora las personas que en el año 2013, entendiéndose este año desde el 1 de enero a 31 de diciembre, ganaron 3.143.400 mensual. Es decir, que al año recibieron 37.577.000 pesos, deben presentar su declaración. O aquellas cuyo patrimonio, entendiendo patrimonio, todo lo que se tiene en posesión, la casa, el carro, las joyas, los cuadros, los lotes, las acciones, esos bienes suman más de 120.785.000, deben declarar. O quienes hacen compras a través de tarjeta de crédito o en efectivo, que ya muchos usan las tarjetas de crédito hasta para comprar carros, y esas compras superan los 75.155.000, deben declarar. O aquellos que tienen inversiones, hablo de CDTs, que prestaron su cuenta sin saber a otros, y esos depósitos o esos movimientos sumaron más de 120.785.000, deben declarar. Cualquiera de estos criterios que se cumpla, no todos al tiempo, sino con cualquiera de uno de ellos, ya se es obligado. No se expiden paz y salvos. La declaración es un documento que da fe pública, así es que el contribuyente guarda su copia y la DIAN tiene un registro de esa declaración. Importante tener los soportes tanto para patrimonio como para ingreso, y obviamente las deducciones o gastos que hacen disminuir el impuesto como soporte, para que la DIAN, en caso de que a futuro lo requiera, pueda decir efectivamente estos sí son valores reales registrados. Bueno, pero no se está centrando el recaudo de impuestos, porque allí que las personas deberán pagar algo. Claro. En los estratos, digamos, 3 y 2, entre comillas, de la gente que trabaja, y de pronto olvidando un poco a los grandes empresas que ganan enormes cantidades de dinero, y a la larga no se refleja eso en los recaudos de la DIAN.
La verdad es que sí se reflejan en los recaudos de la DIAN, y lo que hizo la ley 1607 es precisamente cambiar el sistema para que fuera más equitativo y muy coherente con la Constitución. Es que quien tenga más, tributa más. En Colombia nadie va a tributar más de lo que le corresponde, es lo que se quiere ver en este momento. Aquí, vuelvo y le digo, evaluado los topes que he enunciado, entraremos a presentar declaración, pero aclarando que no todo el que declara paga. Hay personas que presentan su declaración y les queda saldo a favor, es decir, les queda un remanente de dinero que la DIAN les va a devolver. ¿En qué una tiempo? Vez curse su solicitud 50 días hábiles después. Entonces, generalmente lo que hemos podido observar por los sistemas de evaluación, es decir, por el IMAS y que son mayoría empleados que recurren a este sistema de impuesto mínimo alternativo simplificado, pues entonces ellos van a tener esos dineros que pueden reclamar. Y lo que sí vemos es que los grandes contribuyentes, las personas con ingresos representativos, sí están tributando efectivamente lo que les corresponde. Es decir, ellos sí pagan. En Estados Unidos devuelven a los 15 días. Ajá, sí. Cuando usted declara, y si le queda un excedente en 15 días, le mandan el cheque. Sí, pues depende de cada país. Nuestra legislación colombiana está dada para que en 50 días la persona, a lo sumo, ¿no? Puede ser que antes se le devuelva, pero el tope para nosotros en tiempo es 50 días hábiles para poderles devolver el dinero. Pero entonces es una posibilidad que el contribuyente tiene que también conocer, ¿no? Nuestro consejo es asesores de contadores idóneos, calificados para que le colaboren. Y bueno, vuelvo y digo, nuestra DIAN está de puertas abiertas. Lo otro es, usted mencionó una serie de personas que deben declarar renta, pero yo tengo muchos oyentes de la tercera edad pensionados. Los jubilados, los pensionados, ¿deben declarar renta? Una pregunta que le hago concretamente porque no me habló de muchos sectores, pero no mencionó, doctora Nancy Patricia Holguín, el tema de los pensionados. Los pensionados también evalúan los topes de los que hablamos hace un momento, y si están dentro de esos topes, presentan su declaración de renta. Es decir, un pensionado que gane, ¿a partir de cuánto debe declarar renta? De 3.131.400, es decir, que al año haya recibido más de 37.577.000, bienvenido al maravilloso monto de los declarantes. Oye, doctora. Pero hay una cosa que aclarar frente entre los pensionados, ¿no? Sí. Que ellos rara vez pagan, si su único ingreso es la pensión, porque las rentas de pensión están exentas, es decir, no son gravadas con el impuesto a renta. Simplemente que esa información es un referente para la DIAN para hacer análisis de información. Entonces uno no entendería si las rentas del pensionado no están grabadas, ¿por qué debe declarar renta? Vuelvo y digo, como hay que evaluar los topes, hay topes también que dicen, bueno, estos pensionados no pagan, son exentos, otros que dependiendo las cuantías, porque en Colombia hay pensiones muy altas, muy representativas, ellos sí son gravados. Pero, ¿qué pasa? Esa información que ellos dan, aunque no paguen, igual que otros tantos comerciantes empleados que van a declarar y no van a tener que pagar, sí es referente para la DIAN. Una posición de la declaración es decir, oiga, yo soy legal, yo existo en este país de manera transparente, por eso doy fe pública a través de un documento, es que yo estoy declarando. Esa información que está en las declaraciones, la DIAN la conoce a través de su información exógena y le sirve para validarla. Si yo digo que soy comerciante, presento mi declaración, yo puedo decir, bueno, con Nancy Patricia, el Éxito, Jumbo, tuvieron transacciones, es una persona real, o sea, existo en el mundo fiscal. Igual Nancy Patricia le pudo haber pagado a su empleada de servicio, porque ahí van a salir también esos pagos que yo hago. Tiene unos dependientes, es decir, unas personas que de ella dependen económicamente, es real. Entonces, esas validaciones que en todo país se hacen, estábamos un tanto atrasados, empezamos a hacerlo ahora con la reforma tributaria. Yo he visto que ahora los almacenes de cadena, las tarjetas de crédito están dando un certificado como valor de costos. Parece que se llaman así, es decir, para juntarlo a la declaración de renta, yo no sé si... deben ser los certificados de retención. No son certificados de retención. No, algo que se llama de costo. A mí me lo... Sí, pero no, es una especie de certificado que entregan los almacenes de cadena con unos valores. Yo lo tengo aquí porque yo tengo
me han dado claro. y son unos certificados que están dando, no sé cómo se llaman, a ver si Pedro Charris me llama, el contador aquí de la emisora, y me dice, ahí tengo, lo entrega El Éxito, los otros almacenes de grandes superficies, valor de no sé qué cosa. Bueno, Carlos tiene una pregunta. Sí, iba a preguntar justamente eso, si es fácil declarar o se requiere tener ahí un profesional, un contador al lado. Nuestra recomendación es que los contadores estén al lado porque pues aquí hay una serie de factores que también hay que deducir, hay que tener en cuenta unos topes de los cuales pues no nos debemos salir porque la norma sí lo establece, y lo mejor es acompañarse de un contador idóneo. Algunos han llegado a la DIAN, oiga, vengo a que me haga la declaración. Ojo, nosotros como entidad del Estado tenemos una función que es la de administrar, ¿sí?, esos recursos, Sí. recogerlos, recaudarlos, y se traspasan a Tesoro Nacional, y allí obviamente se distribuyen a quienes deben invertirlos. Nuestra función es administrar. Pues como toda administración tributaria debemos ejercer un control ante el fraude, ante la evasión, ante el contrabando, y segundo, asistir o acompañar a los contribuyentes para facilitarles el cumplimiento. Por eso nuestra tarea pedagógica de orientar, de educar y de acompañarles en el punto de contacto para que conozcan esta herramienta llamada Ayuda Renta, en la cual paso a paso el contribuyente, si lleva sus soportes allí, les estamos colaborando. Siéntese, señor, rómpale el miedo al mouse, rómpale el miedo al computador y va usted mismo a aprender a hacer su declaración. Entonces esta semana es la semana en que estamos ayudándoles porque ya arrancamos el 12, como les digo. Bueno, hay un oyente. Aquí los que se sientan en esa silla reciben las llamadas de los oyentes con preguntas. Tengo Con una todo gusto, pregunta. estamos aquí para Buenos colaborar. días. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Cuénteme. No, quería preguntarle a la doctora, por lo menos un pensionado que tenga una pensión de unos 800 y pico mil pesos, pero había una demanda laboral y esa persona cogió, por decir algo, 100 millones de pesos. ¿Esa persona debe declarar renta? Es importante saber que los pensionados obviamente si cumplen los topes declaran, ¿no?, tal como habíamos dicho. También hay un tope que está exento totalmente en pensiones, es decir, que nunca van a tener que pagar impuesto, que es de 26.841.000. Ahora, usted me dice más o menos que recibieron 800.000 pesos mensuales, lo cual por nuestras cuentas no le daría el tope de ingresos, pero la invitación es evalúe el patrimonio, sus posesiones, evalúe sus consignaciones bancarias, sus compras, porque cualquiera de esos criterios le podría dar para hacer declarante. De lo contrario, pues no tendría que declarar. Bueno, es que el oyente, entiendo, se refiere a que Pero si él llega a ganar una demanda... Escuchémoslo, Sí, al señor. oyente. Haya cogido una demanda por una sola vez que cogió 100 millones de pesos, por decir algo. Una Esos son demanda que ingresos tenía se de reciben, 8 o 10 entonces, años. obviamente lo hacen obligado a declarar. Debe Usted declararlo. Sí, usted tiene una posibilidad que es llevar dentro de la sección de deducciones, de gastos, pues todo lo que tuvo que gastar e incurrir que desde el punto de vista legal, la norma se lo permita para reducir esos valores. Pero las indemnizaciones bajo ciertos criterios, de acuerdo con el estatuto tributario, también son exentas, ¿no? Doctora, un ejemplo aquí que puede presentarse dentro del patrimonio. Alguien tiene un vehículo, el vehículo lo vende, y usted sabe que hay un proceso de traspaso, pero algunas personas se demoran para hacer eso. Ese vehículo que ya no es de esa persona, pero que aparece ante es decir, no se ha hecho el traspaso, ¿quién paga el impuesto allí? ¿Cómo es la cosa? Bueno, importante es que desde el punto de vista del derecho tributario, la titularidad de los bienes son las que determinan la obligación. Y gracias a usted por esa aclaración, porque algo que hemos tenido esta semana es, oiga, los cónyuges que vivimos no bajo una sociedad conyugal, es decir, decidimos un día unirnos, irnos en unión libre, ¿cómo vamos a declarar? ¿A quién le toca? ¿Como en derecho civil 50 y 50? Sí. No. Importante aclarar que no, el derecho tributario es totalmente diferente. Dice la norma que los cónyuges se gravan de manera independiente. ¿Qué me dice o cuál es el soporte que decide qué me toca y en qué porcentaje? Las escrituras, el certificado de predial o de tradición que genera instrumentos públicos. Ahí dice, bueno, doña Juana tiene el 50% y don Juan el 50%. Cuando no se dice, pues por deducción se da que 50-50. Si en las escrituras solo aparece el señor y ya llevan 100 años de casados, no importa, el señor es el responsable de declarar. O sea que ahí no opera la sociedad conyugal.
Hay que evaluar la sociedad ¿Por qué? si está vigente, ¿no? Porque si está vigente, pues igual, vuelvo y digo, ahí es que tener claro, porque estamos acostumbrados a que en derecho civil, el hecho de que yo viva con una persona o viva bajo matrimonio con una persona, todo es por igual, ¿verdad? Eso es lo que nos han enseñado. Los bienes de la sociedad es lo que nos han conyugal. enseñado. En tributario no. Ah, Tributario, derecho tributario diferente a derecho civil. En tributario, los sujetos son independientes, las personas se graban de manera independiente, así tengan, vuelvo y digo, 100 años de matrimonio. Se el graban de titular acuerdo a la es el que se titularidad. graba. Exacto. El carro dice es de don Juan, aunque lo maneje doña Juana todo el tiempo y él ni lo toque, le tocó don Juan, porque la tarjeta de propiedad dice es suyo. Ya. Aunque no haya hecho el traspaso o esté en otro dueño. No, Es decir, el lo que diga la titular, tarjeta, el documento. Titular, que- por eso la importancia de nunca dejar trámites volando, de hacer las cosas como corresponde, Bueno, ¿no? y yo Además, yo otra serie de riesgos que se Yo le, hago correrían. yo le hago una pregunta muy concreta sobre ese tema que ha puesto José Manuel, porque aunque usted no lo crea, es un tema de mucha ocurrencia. La gente vende los vehículos, no las casas, pero especialmente vehículos, y no hacen el traspaso. Pero si hay un documento ante notario donde se consta la venta del vehículo de una persona a otra, y yo lo exhibo, yo vendí este documento y aquí está la firma de que me lo compró, ¿a quién debe pagar? Porque es diferente el derecho civil al derecho tributario. Usted me lo está diciendo. Si yo vendo un carro, no hago el traspaso, pero tengo un documento firmado donde consta que yo vendí y el señor consta que me lo compró, pero yo no he hecho el traspaso, ¿quién paga? No, la tarjeta de propiedad siempre nos dará la titularidad. Es como cuando yo No, digo, no, tengo no es acá el una documento de promesita, notaría. hemos palabreado los dos un lote que vale 1.000 millones de pesos, aquí gentilmente le estoy dando unas arras. Ojo, el documento que da la titularidad se llama escritura. No, pero eso es muy distinto, mi Igualito, querida igualito. doctora. Entonces, la entidad que reporta eso para nosotros, instrumentos públicos, la entidad que reporta tránsito, hablemos de la Secretaría, va a ser una tarjeta de propiedad, una carta de propiedad, más no un documento que gentilmente ustedes de acuerdo y ante un notario lo han hecho. Es el documento que da la titularidad real, la tarjeta de propiedad que reportan las secretarías de tránsito. Si el documento se protocolizó ante Sí. tránsito, No, porque no, pero es que ese es un tema interesante porque no es cualquier papelito, es un documento que se firma ante el notario, que es el guardián de la fe pública, ¿verdad? Sí. El notario dice, yo le vendí el carro a este señor y yo firmo, le lo vendí, y el que me lo compra firma, yo lo compré. Se lo Ya. muestro a la DIAN. Aquí hasta estoy. ahí hay un documento de carta venta. Cuando el documento se protocoliza en tránsito y se pagan unos derechos de tránsito, Sí. entonces está finalizado el proceso. Ujú. Y hay unos medios que constituyen prueba. Ajá. Pero la importancia es que se finalice el negocio, porque la DIAN toma como base de información algo que denominamos información reportada por terceros. Ajá. Y uno de los terceros que reportan información precisamente son las secretarías de tránsito, Ujú. así como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi reporta también las casas, así como los notarios también reportan las Ujú. enajenaciones. Ah, Sin embargo, Sí. es producto de control posterior entrar a demostrar la titularidad de los derechos de propiedad del bien y quién va a responder por eso. Pero es importantísimo que los negocios se trancen y se terminen y se protocolicen, porque son documentos que son prueba. Exacto. Ahora. Y los notarios nunca nos van a reportar, hay una promesa entre X y Y persona. Nos dan los documentos de fecha cierta, protocolizados, como bien dice la doctora Rosángela. ¿Listo? Ahora bien. Sobre eso partimos. Pero el vehículo, ya que estamos hablando de ese tema y es muy dable que se hable, ¿a partir de qué momento debe declararse el valor de un vehículo? ¿No importa el valor? Entre el 1 de enero y 31 de diciembre, si usted lo compró o lo vendió, es necesario que lo reporte. Vuelvo No, y digo, pero no importa el valor del vehículo. no importa. Es decir, un porque carro es que valga 2 millones de pesos. Sí, pero si ese carrito lo sumamos a la casa que vale 100 millones, más le sumamos unos muebles, unos enseres, unas joyas, unos cuadros y un lotecito, y pasa a los 120 Ujú. millones, 785, bienvenido a declarar aunque su carro solo valga 2 millones. Pero Periquito Pérez, si le pongo doctora Nancy Patricia Holguín, Periquito Pérez es un asalariado y con algún esfuerzo logró comprar un carrito modelo
98 que le costó 3 millones de pesos, es lo único que tiene. Un asalariado y tiene un carrito, ¿debe declararlo? Si el asalariado por esos salarios en ingresos recibe más de los 37.577.000, declara aunque solo tenga un carro. Hay que evaluar diferente el patrimonio, es decir, las posesiones de los ingresos. Si solo tuviese un salario, diga usted, de 20 millones y el carrito de los 3 millones, pues no entraría a declarar, ¿no? Bueno, tengo para oyentes más. Hay una cosa, sí. Discúlpame, y es importante aclarar, que también nos ha sido una pregunta frecuente, es, pues yo tengo una casa que me vale 500 millones, pero yo la debo absolutamente todo. ¿Debo declarar? Sí. Aunque usted deba todo, las escrituras ya dicen que pues usted es un poseedor, independiente que al banco le esté debiendo 499 millones al día de no es el caso, pero no es el caso del leasing. Ojo, es que el pago del impuesto se da es por la organización de unos ingresos, menos unos costos, menos unas deducciones. Ahí sabemos si hay una renta que es objeto de gravarse o no gravarse y a qué tarifa. Entonces hay que hacer la depuración. Pero usted tiene derecho, obviamente, a descontar los intereses de vivienda, a descontar las cuentas AFC, a descontar también su medicina prepagada, los aportes a pensiones, el gravamen a movimientos financieros, todo eso va siendo... Sí, doctora, pero hay un punto allí, en el ejemplo que usted pone. La casa vale 500 millones de pesos. Sí. El banco me prestó la plata y yo le estoy debiendo al banco 490 millones de pesos. Y entonces le digo a la DIAN, compré esta casa por 500 millones y estoy debiendo 490. ¿Sobre qué cantidad pago impuesto yo sobre ese bien que todavía no es mío? Bueno, importante que los ingresos siempre van a presumir que usted tiene la posibilidad de enriquecer su patrimonio. O sea, usted tuvo unos ingresitos para comprar su casita, pudo ser que reunió 10 millones, la casa le valió 500, se endeudó en 490. Hay un renglón en la declaración que nos permite llevar las deudas, pero por patrimonio usted directamente no paga impuesto. Sí, hay que tener en cuenta es que frente a los años anteriores si hay una valoración que es una presunción que se denomina renta presuntiva y que lo que dice la norma es que el contribuyente no pudo haber tenido menos de un 3% del rendimiento de ese patrimonio. O sea, uno empieza a saber los años anteriores, pero si este es el año que arranca, compra su casa de 500, pues lleve en las deudas los 490 que debe y declare, porque no hay otra opción, salvo que sus ingresos sean tan representativos y le dé para pagar, pues pagará, y si no, por el contrario, hasta tiene saldo a favor. Ahora, en el caso del leasing, no. En el caso del leasing aparece, el bien todavía no está a nombre de la persona, que no se protocolice, por lo tanto no es el titular, pero hay una situación. ¿Cuál es? Que cuando usted está depositando dineros al leasing con opción de compra, muchas veces, dependiendo del negocio que se trance, van a encargos fiduciarios a su nombre, y es un depósito o una inversión financiera, en cuyo caso tiene que tener en cuenta el tope del dinero que va a ese encargo fiduciario, y si supera los topes de debe declarar. También está obligado. Muy bien. Tengo 120 millones 785 es el valor de esa inversión de la que acabamos de hablar. Bueno, si la supera, declaramos. Dos oyentes de seguida para responder. Buenos días. A la orden, amigo oyente. Buenos días. Se cayeron. Bueno, ok. Bueno, doctora Nancy Patricia Holguín, muchas gracias. Doctora Rosángela Plata, muchas gracias de la DIAN. Me encantaría invitarlos porque tenemos nuestra última jornada de capacitación. ¿Cuándo va a ser? 14 de agosto en el Paraninfo del Colegio Americano. 14 de agosto de 8 a 12. Entrada totalmente gratuita. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente entrar al portal de la DIAN, www.dian.gov.co, inscribirse o llamar al 01 8000 12 90 70. Repito, 01 8000 12 90 70. Bienvenidos, porque todos debemos saber si nos corresponde o no y hacer cuentas. Recuerden que declarar no siempre es pagar. Qué bueno para los contadores, porque ahí reciben mayor información más detallada de esta ¿Va a ser qué día? Repítame. Este evento. Agosto 14. Agosto de 8 14. A 12. Va a ser el miércoles. Son unos profesionales muy, muy importantes para la DIAN. Son aliados 14 de agosto es el próximo jueves. Sí. Bueno, muy bien. Ahora son las 7:31 minutos, 7:31. Actívate ya y comprueba por qué con tu propio chip Claro en prepago te rinde más. Vamos por pasos, pero Barranquilla se mueve. La compañía de Rosángela Plata es orientadora al contribuyente. Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por estar aquí con ustedes y con todos los audientes en esta mañana. Bueno, ¿a qué debemos el honor de su visita, directora de la DIAN? Porque la gente cuando oye hablar de la DIAN se asusta. Bueno, yo creo que ese es un estigma que hay que romper en este momento. No, ¿verdad? La historia sí tristemente nos dejó algunas imágenes y algunos hechos que pues no vienen a colación. En este momento la DIAN tiene la posibilidad de llegar a ustedes a través de medios presenciales y virtuales para orientarles y educarles sobre la nueva obligación que se acerca a partir del próximo 12 de agosto, que es la de presentar la declaración de renta por parte de las personas naturales. Entonces nuestro objetivo es invitar a los ciudadanos a que por favor hagan cuentas si están obligados, se acerquen a nuestro punto de contacto, el cual está abierto de 8 a 4:30 de la tarde. Esta semana estamos dando pues prioridad a aquellas personas que inician a declarar a partir del 12 o 13. Importante saber que esos plazos están dados por decreto, que se encuentran en el portal, y que el día 12 vamos a arrancar con el número 0102, que son los dos últimos números de la cédula de cada ciudadano. Entonces, importante saber cuándo nos corresponde, cuáles son los valores, cómo debo declarar, a qué categoría pertenezco como declarante, ya que la reforma tributaria sí nos dio un vuelco en el conocimiento frente al tema de renta. Y por último, pues aprender a usar el programa Ayuda de Renta, que es una de las misiones esta semana sobre nuestra cabeza recae. Doctora Nancy Patricia Holguín, Sí, de la señor. DIAN. El organismo ha establecido digamos, un nuevo sistema mediante el cual muchas personas que antes no declaraban ahora tienen que hacerlo, especialmente personas que están empleadas y que ganan a partir de determinada cantidad de dinero como sueldo superior a 3, 4 millones, si mal no estoy. Sí, Eso 3 millones. incluye que esas personas reciban un paz y salvo, o simplemente van a quedar en los archivos de la DIAN ya canceladas sus obligaciones con el Estado, o le van a exigir a ellos para otros trámites la presentación del paz y salvo como ocurría antes. Bueno, la historia sí nos ha cambiado, les decía hace un momento. A partir de la ley 1607, los plazos han cambiado, pero también las cuantías. Bien dice usted, ahora las personas que en el año 2013, entendiéndose este año desde el 1 de enero a 31 de diciembre, ganaron 3.143.400 mensual. Es decir, que al año recibieron 37.577.000 pesos, deben presentar su declaración. O aquellas cuyo patrimonio, entendiendo patrimonio, todo lo que se tiene en posesión, la casa, el carro, las joyas, los cuadros, los lotes, las acciones, esos bienes suman más de 120.785.000, deben declarar. O quienes hacen compras a través de tarjeta de crédito o en efectivo, que ya muchos usan las tarjetas de crédito hasta para comprar carros, y esas compras superan los 75.155.000, deben declarar. O aquellos que tienen inversiones, hablo de CDTs, que prestaron su cuenta sin saber a otros, y esos depósitos o esos movimientos sumaron más de 120.785.000, deben declarar. Cualquiera de estos criterios que se cumpla, no todos al tiempo, sino con cualquiera de uno de ellos, ya se es obligado. No se expiden paz y salvos. La declaración es un documento que da fe pública, así es que el contribuyente guarda su copia y la DIAN tiene un registro de esa declaración. Importante tener los soportes tanto para patrimonio como para ingreso, y obviamente las deducciones o gastos que hacen disminuir el impuesto como soporte, para que la DIAN, en caso de que a futuro lo requiera, pueda decir, efectivamente, estos sí son valores reales registrados. Bueno, pero no se está centrando el recaudo de impuestos, porque allí que las personas deberán pagar algo. Claro. En los estratos, digamos, 3 y 2, entre comillas, de la gente que trabaja, y de pronto olvidando un poco a los grandes empresas que ganan enormes cantidades de dinero, y a la larga no se refleja eso en los recaudos de la DIAN. La verdad es que sí se reflejan en los recaudos de la DIAN, y lo que hizo la ley 1607 es precisamente cambiar el sistema para que fuera más equitativo y muy coherente con la Constitución. Es que quien tenga más, tributa más. En Colombia nadie va a tributar más de lo que le corresponde, es lo que se quiere ver en este momento. Aquí, vuelvo y le digo, evaluado los topes que he enunciado, entraremos a presentar declaración, pero aclarando que no todo el que declara paga. Hay personas que presentan su declaración y les queda saldo a favor, es decir, les queda un remanente de dinero que la DIAN les va a devolver. ¿En qué una tiempo? vez curse su solicitud 50 días hábiles después. Entonces,
Generalmente lo que hemos podido observar por los sistemas de evaluación, es decir, por el IMAS, que son mayoría empleados, que recurren a este sistema de impuesto mínimo alternativo simplificado, pues entonces ellos van a tener esos dineros que pueden reclamar. Y lo que sí vemos es que los grandes contribuyentes, las personas con ingresos representativos, sí están tributando efectivamente lo que les corresponde. Es decir, ellos sí pagan. En Estados Unidos devuelven a los 15 días. Ajá, sí. Cuando nosotros tenemos usted declara y si le queda un excedente en 15 días, le mandan el cheque. Sí, pues depende de cada país. Nuestra legislación colombiana está dada para que en 50 días la persona, a lo sumo, ¿no? Puede ser que antes se le devuelva, pero el tope para nosotros en tiempo es de 50 días hábiles para poderles devolver el dinero. Pero entonces es una posibilidad que el contribuyente tiene que también conocer, ¿no? Nuestro consejo es asesores de contadores idóneos, calificados para que le colaboren. Y bueno, vuelvo y digo, nuestra DIAN está de puertas abiertas. Lo otro es, usted mencionó una serie de personas que deben declarar renta, pero yo tengo muchos oyentes de la tercera edad pensionados. Los jubilados, los pensionados, ¿deben declarar renta? Una pregunta que le hago concretamente porque no me habló de muchos sectores, pero no mencionó, doctora Nancy Patricia Holguín, el tema de los pensionados. Los pensionados también evalúan los topes de los que hablamos hace un momento y si están dentro de esos topes, presentan su declaración de renta. Es decir, un pensionado que gane, ¿a partir de cuánto debe declarar renta? De 3.131.400, es decir, que al año haya recibido más de 37.577.000, bienvenido al maravilloso monto de los declarantes. Oye, doctora. Pero hay una cosa que aclarar frente entre los pensionados, ¿no? Sí. Que ellos rara vez pagan, si su único ingreso es la pensión, porque las rentas de pensión están exentas, es decir, no son gravadas con el impuesto a renta. Simplemente que esa información es un referente para la DIAN para hacer análisis de información. Entonces uno no entendería si las rentas del pensionado no están grabadas, ¿por qué debe declarar renta? Vuelvo y digo, como hay que evaluar los topes, hay topes también que dicen, bueno, estos pensionados no pagan, son exentos, otros que dependiendo las cuantías, porque en Colombia hay pensiones muy altas, muy representativas, ellos sí son gravados. Pero, ¿qué pasa? Esa información que ellos dan, aunque no paguen, igual que otros tantos comerciantes empleados que van a declarar y no van a tener que pagar, sí es referente para la DIAN. Una posición de la declaración es decir, oiga, yo soy legal, yo existo en este país de manera transparente, por eso doy fe pública a través de un documento, es que yo estoy declarando. Esa información que está en las declaraciones, la DIAN la conoce a través de su información exógena y le sirve para validarla. Si yo digo que soy comerciante, presento mi declaración, yo puedo decir, bueno, con Nancy Patricia, el Éxito, Jumbo, tuvieron transacciones, es una persona real, o sea, existo en el mundo fiscal. Igual Nancy Patricia le pudo haber pagado a su empleada de servicio, porque ahí van a salir también esos pagos que yo hago. Tiene unos dependientes, es decir, unas personas que de ella dependen económicamente, es real. Entonces, esas validaciones que en todo país se hacen, estábamos un tanto atrasados, empezamos a hacerlo ahora con la reforma tributaria. Yo he visto que ahora los almacenes de cadena, las tarjetas de crédito están dando un certificado como valor de costos. Parece que se llaman así, es decir, para juntarlo a la declaración de renta, yo no sé si... deben ser los certificados de retención. No son certificados de retención. No, algo que se llama de costo. A mí me lo... Sí, pero no, es una especie de certificado que entregan los almacenes de cadena con unos valores. Yo lo tengo aquí porque yo tengo me han dado y son unos certificados que están dando, no sé cómo se llaman, a ver si Pedro Charris me llama, el contador aquí de la emisora, y me dice, ahí tengo, lo entrega el Éxito, los otros almacenes de grandes superficies, valor de no sé qué cosa. Bueno, Carlos tiene una pregunta. Sí, iba a preguntar justamente eso, si es fácil declarar o se requiere tener ahí un profesional, un contador al lado. Nuestra recomendación es que los contadores estén al lado porque pues aquí hay una serie de factores que también hay que deducir, hay que tener en cuenta unos topes de los cuales pues no nos debemos salir porque la norma sí lo establece, y lo mejor es acompañarse de un contador idóneo. Algunos han llegado a la DIAN, oiga,
vengo a que me haga la declaración. Ojo, nosotros como entidad del Estado tenemos una función que es la de administrar, ¿sí?, esos recursos, Sí. recogerlos, recaudarlos y se traspasan a Tesoro Nacional y allí obviamente se distribuyen a quienes deben invertirlos. Nuestra función es administrar. Pues como toda administración tributaria debemos ejercer un control ante el fraude, ante la evasión, ante el contrabando y segundo, asistir o acompañar a los contribuyentes para facilitarles el cumplimiento. Por eso nuestra tarea pedagógica de orientar, de educar y de acompañarles en el punto de contacto para que conozcan esta herramienta llamada Ayuda Renta, en la cual paso a paso el contribuyente, si lleva sus soportes allí, les estamos colaborando. Siéntese, señor, rómpale el miedo al mouse, rómpale el miedo al computador y va usted mismo a aprender a hacer su declaración. Entonces esta semana es la semana en que estamos ayudándoles porque ya arrancamos el 12, como les digo. Bueno, hay un oyente. Aquí los que se sientan en esa silla reciben las llamadas de los oyentes con preguntas. Tengo Con una todo gusto, pregunta. estamos aquí para Buenos colaborar. días. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Cuénteme. No, quería preguntarle a la doctora, por lo menos un pensionado que tenga una pensión de unos 800 y pico mil pesos, pero había una demanda laboral y esa persona cogió, por decir algo, 100 millones de pesos. ¿Esa persona debe declarar renta? Es importante saber que los pensionados obviamente si cumplen los topes declaran, ¿no?, tal como habíamos dicho. También hay un tope que está exento totalmente en pensiones, es decir, que nunca van a tener que pagar impuesto, que es de 26.841.000. Ahora, usted me dice más o menos que recibieron 800.000 pesos mensuales, lo cual por nuestras cuentas no le daría el tope de ingresos, pero la invitación es evalúe el patrimonio, sus posesiones, evalúe sus consignaciones bancarias, sus compras, porque cualquiera de esos criterios le podría dar para ser declarante. De lo contrario, pues no tendría que declarar. Bueno, es que el oyente, entiendo, se refiere a que Pero si él una- llega a ganar una demanda... Escuchémoslo Sí, al sí. oyente. Haya cogido una demanda por una sola vez que cogió 100 millones de pesos, por decir algo. Esos Una son demanda que ingresos tenía se de reciben, 8 o 10 entonces años. obviamente lo hacen obligado a declarar. Debe Usted declararlo. sí, usted tiene una posibilidad que es llevar dentro de la sección de deducciones, de gastos, pues todo lo que tuvo que gastar e incurrir que desde el punto de vista legal, la norma se lo permita para reducir esos valores. Pero las indemnizaciones bajo ciertos criterios, de acuerdo con el estatuto tributario, también son exentas, ¿no? Doctora, un ejemplo aquí que puede presentarse dentro del patrimonio. Alguien tiene un vehículo, el vehículo lo vende y usted sabe que hay un proceso de traspaso, pero algunas personas se demoran para hacer eso. Ese vehículo que ya no es de esa persona, pero que aparece ante es decir, no se ha hecho el traspaso, ¿quién paga el impuesto allí? ¿Cómo es la cosa? Bueno, importante es que desde el punto de vista del derecho tributario, la titularidad de los bienes son las que determinan la obligación. Y gracias a usted por esa aclaración, porque algo que hemos tenido esta semana es, oiga, los cónyuges que vivimos no bajo una sociedad conyugal, es decir, decidimos un día unirnos en unión libre, ¿cómo vamos a declarar? ¿A quién le toca? ¿Como en derecho civil 50 y 50? Sí. No. Importante aclarar que no, el derecho tributario es totalmente diferente. Dice la norma que los cónyuges se gravan de manera independiente. ¿Qué me dice o cuál es el soporte que decide qué me toca y en qué porcentaje? Las escrituras, el certificado de predial o de tradición que genera instrumentos públicos. Ahí dice, bueno, doña Juana tiene el 50% y don Juan el 50%. Cuando no se dice, pues por deducción se da que 50-50. Si en las escrituras solo aparece el señor y ya llevan 100 años de casados, no importa, el señor es el responsable de declarar. O sea que ahí no opera la sociedad conyugal. Hay que evaluar la sociedad ¿Por conyugal qué? si está vigente, ¿no? Porque si está vigente, pues igual, vuelvo y digo, ahí es que tener claro, porque estamos acostumbrados a que en derecho civil, el hecho de que yo viva con una persona o viva bajo matrimonio con una persona, todo es por igual, ¿verdad? Eso es lo que nos han Los enseñado. bienes de la Es lo que sociedad nos han conyugal. enseñado. En tributario no. Ah, Tributario, derecho tributario diferente a derecho civil. En tributario, los sujetos son independientes, las personas se graban de manera independiente, así tengan, vuelvo y digo, 100 años de matrimonio. Se el graban de titular acuerdo a la es el que se titularidad. graba. Exacto. El carro dice es de don Juan, aunque lo maneje doña Juana todo el tiempo y él ni lo toque, le tocó don Juan, porque la tarjeta de propiedad dice es suyo. Ya. Aunque no haya hecho el traspaso o esté en otro dueño. No, Es decir, el lo que diga la titular, tarjeta, el documento. Titular, que- por eso la importancia de nunca dejar
trámites volando, de hacer las cosas como corresponde, Bueno, ¿no? y yo Además, le- otra serie de riesgos que se correrían. yo le hago una pregunta muy concreta sobre ese tema que ha puesto José Manuel, porque aunque usted no lo crea, es un tema de mucha ocurrencia. La gente vende los vehículos, no las casas, pero especialmente vehículos, y no hacen el traspaso. Pero si hay un documento ante notario donde se consta la venta del vehículo de una persona a otra, y yo lo exhibo, yo vendí este documento y aquí está la firma de que me lo compró, ¿a quién debe pagar? Porque es diferente el derecho civil al derecho tributario. Usted me lo está diciendo. Si yo vendo un carro, no hago el traspaso, pero tengo un documento firmado donde consta que yo vendí y el señor consta que me lo compró, pero yo no he hecho el traspaso, ¿quién paga? No, la tarjeta de propiedad siempre nos dará la titularidad. Es como cuando yo No, digo, no, tengo no es acá el una documento de promesita, notaría. hemos palabreado los dos un lote que vale 1.000 millones de pesos, aquí gentilmente le estoy dando unas arras. Ojo, el documento que da la titularidad se llama escritura. No, pero ese es muy distinto, mi Igualito, querida igualito. doctora. Entonces, la entidad que reporta eso para nosotros, instrumentos públicos, la entidad que reporta tránsito, hablemos de la Secretaría, va a ser una tarjeta de propiedad, una carta de propiedad, más no un documento que gentilmente ustedes de acuerdo y ante un notario lo han hecho. Es el documento que da la titularidad real, la tarjeta de propiedad que reportan las secretarías de tránsito. Si el documento se protocolizó ante Sí. tránsito No, porque va a no, pero es que reportarlo. ese es un tema interesante porque no es cualquier papelito, es un documento que se firma ante el notario, que es el guardián de la fe pública, ¿verdad? Sí. El notario dice, yo le vendí el carro a este señor y yo firmo, le lo vendí, y el que me lo compra firma, yo lo compré. Se lo Ya. muestro a la DIAN. Aquí Hasta estoy. ahí hay un documento de carta venta. Cuando el documento se protocoliza en tránsito y se pagan unos derechos de tránsito, Sí. entonces está finalizado el proceso. Ujú. Y hay unos medios que constituyen prueba. Ajá. Pero la importancia es que se finalice el negocio, porque la DIAN toma como base de información algo que denominamos información reportada por terceros. Ajá. Y uno de los terceros que reportan información precisamente son las secretarías de tránsito, Ujú. así como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi reporta también las casas, así como los notarios también reportan las Ujú. enajenaciones. Ah, Sin ah, embargo, Sí. es producto de control posterior entrar a demostrar la titularidad de los derechos de propiedad del bien y quién va a responder por eso. Pero es importantísimo que los negocios se trancen y se terminen y se protocolicen, porque son documentos que son prueba. Exacto. Ahora. Y los notarios nunca nos van a reportar, hay una promesa entre X y Y persona. Nos dan los documentos de fecha cierta, protocolizados, como bien dice la doctora Rosángela. ¿Listo? Ahora bien. Sobre eso partimos. Pero el vehículo, ya que estamos hablando de ese tema y es muy dable que se hable, ¿a partir de qué momento debe declararse el valor de un vehículo? ¿No importa el valor? Entre el 1 de enero y 31 de diciembre, si usted lo compró o lo vendió, es necesario que lo reporte. Vuelvo No, y digo, pero no importa el valor del vehículo. no importa. Es decir, un porque carro es que valga 2 millones de pesos. Sí, pero si ese carrito lo sumamos a la casa que vale 100 millones, más le sumamos unos muebles, unos enseres, unas joyas, unos cuadros y un lotecito, y pasa a los 120 Ujú. millones, 785, bienvenido a declarar aunque su carro solo valga 2 millones. Pero Periquito Pérez, si le pongo doctora Nancy Patricia Holguín, Periquito Pérez es un asalariado y con algún esfuerzo logró comprar un carrito modelo 98 que le costó 3 millones de pesos. Es lo único que tiene. Un asalariado y tiene un carrito, ¿debe declararlo? Si el asalariado por esos salarios en ingresos recibe más de los 37 millones 577, declara aunque solo tenga un carro. Hay que evaluar diferente el patrimonio, es decir, las posesiones de los ingresos. Si solo tuviese un salario, diga usted, de 20 millones y el carrito de los 3 millones, pues no entraría a declarar, ¿no? Bueno, tengo para oyentes más. Hay una cosa, Sí. discúlpame, y es importante aclarar, que también nos ha sido una pregunta frecuente, es, pues yo tengo una casa que me vale 500 millones, pero yo la debo absolutamente todo. ¿Debo declarar? Sí.
aunque usted deba todo, las escrituras ya dicen que pues usted es un poseedor, independiente que al banco le esté debiendo 499 millones al día de No es el caso, pero no es el caso del leasing. Ojo, es que el pago del impuesto se da es por la organización de unos ingresos, menos unos costos, menos unas deducciones. Ahí sabemos si hay una renta que es objeto de gravarse o no gravarse y a qué tarifa. Entonces hay que hacer la depuración, pero usted tiene derecho, obviamente, a descontar los intereses de vivienda, a descontar las cuentas AFC, a descontar también su medicina prepagada, los aportes a pensiones, el gravamen a movimientos financieros, todo eso va siendo... Sí, doctora, pero hay un punto allí en el ejemplo que usted pone. La casa vale 500 millones de pesos. Sí. El banco me prestó la plata y yo le estoy debiendo al banco 490 millones de pesos. Y entonces le digo a la DIAN, compré esta casa por 500 millones y estoy debiendo 490. ¿Sobre qué cantidad pago impuesto yo sobre ese bien que todavía no es mío? Bueno, importante que los ingresos siempre van a presumir que usted tiene la posibilidad de enriquecer su patrimonio. O sea, usted tuvo unos ingresitos para comprar su casita, pudo ser que reunió 10 millones, la casa le valió 500, se endeudó en 490. Hay un renglón en la declaración que nos permite llevar las deudas, pero por patrimonio usted directamente no paga impuesto. Sí, hay que tener en cuenta es que frente a los años anteriores si hay una valoración que es una presunción que se denomina renta presuntiva y que lo que dice la norma es que el contribuyente no pudo haber tenido menos de un 3% del rendimiento de ese patrimonio, o sea, uno empieza a saber los años anteriores, pero si este es el año que arranca, compra su casa de 500, pues lleve en las deudas los 490 que debe y declare, porque no hay otra opción, salvo que sus ingresos sean tan representativos y le dé para pagar, pues pagará, y si no, por el contrario, hasta tiene saldo a favor. Ahora, en el caso del leasing, no. En el caso del leasing aparece, el bien todavía no está a nombre de la persona, que no se protocolice, por lo tanto no es el titular, pero hay una situación. ¿Cuál es? Que cuando usted está depositando dineros al leasing con opción de compra, muchas veces, dependiendo del negocio que se trance, van a encargos fiduciarios a su nombre, y es un depósito o una inversión financiera, en cuyo caso tiene que tener en cuenta el tope del dinero que va a ese encargo a fiduciario, y si supera los topes debe declarar, también está obligado. Muy bien. Tengo 120 millones 785 es el valor de esa inversión de la que acabamos de hablar. Bueno, si la supera, declaramos. Dos oyentes de seguida para responder. Buenos días. A la orden, amigo oyente. Buenos días. Se cayeron. Bueno, ok. Bueno, doctora Nancy Patricia Holguín, muchas gracias. Doctora Rosángela Plata, muchas gracias de la DIAN. Me encantaría invitarlos porque tenemos nuestra última jornada de capacitación. ¿Cuándo va a ser? 14 de agosto en el Paraninfo del Colegio Americano. 14 de agosto de 8 a 12. Entrada totalmente gratuita. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente entrar al portal de la DIAN, www.dian.gov.co, inscribirse o llamar al 01-8000-12-9070. Repito, 01-8000-12-9070. Bienvenidos, porque todos debemos saber si nos corresponde o no y hacer cuentas. Recuerden que declarar no siempre es pagar. Qué bueno para los contadores, porque ahí reciben mayor información más detallada de esta. ¿Va a ser qué día? Repítame. Este evento. Agosto 14. Agosto de 8 14. A 12. Va a ser el miércoles. Son unos profesionales muy, muy importantes para la DIAN. Son aliados. 14 de agosto es el próximo jueves. Sí. Bueno, muy bien. Ahora son las 7:31 minutos, 7:31. Actívate ya y comprueba por qué con tu propio chip Claro en prepago te rinde más. Vamos por pasos, pero Barranquilla se mueve.